el aspecto de Sati Sampajaña, atención plena con comprensión clara. Entonces, preparé una breve exposición que voy a discutir con ustedes y gracias a Miguel de Anquín, que nos envió el excelente escrito del venerable Usilananda, que es en varios capítulos sobre el tema. Entonces, es una versión muy expandida, ampliamente explicada y claro, sobre todo tiene la gran virtud de que discute mucho los caminos secundarios, las implicaciones en la práctica y todo lo que toque con el punto. Entonces es un documento muy valioso. Yo lo que mi enfoque es muy breve, muy simple, nada más como una especie de recordatorio y desde luego incluye bastante de lo que discute el venerable Silananda, pero bueno, voy a tratar de compartirlo con ustedes. A ver, vamos a ver si logro hacer esto. Mm, Sí se puede ver la... Sí, se ve ¿Aquí? correctamente. ¿Ya ven? Bueno, voy a expander un poquito. Bien, entonces, atención plena con comprensión clara. O sati sampajaña es un término doctrinal compuesto comúnmente traducido como atención plena con comprensión clara o atención plena con claridad de entendimiento, que es la traducción que favorece el venerable Silananda. Pero antes de abordar la definición, es un poquito atípico lo que voy a hacer. En lugar de dar la definición inicial, primero voy a situar el término en el contexto de la enseñanza del Buda, porque eso en cierta forma, es una forma de definirlo, porque al situarlo en el contexto sabemos cuál es el papel orgánico, por decirlo así, que que tiene la atención plena con comprensión clara. Entonces, y finalmente lo que haré es ya al final de la pequeña presentación, daré la definición técnica, por decirlo así. Entonces, el primer gran escrito en donde aparece Sati Sampajaña es, por supuesto, como parte de los cuatro fundamentos de la atención, en Majjhima Nikaya número 10, el, el Sati Patana Sutta, y ahí en donde aparece es en el contexto del primer fundamento de la atención, que es la atención al cuerpo o la atención en el cuerpo, Kaya Nupassana. Esta atención en el cuerpo, a su vez, se subdivide en 6 grandes áreas y estas son también áreas que uno debe ya tener muy presentes en la mente porque son digamos, como ustedes ya lo hemos discutido bastante, la atención al cuerpo es fundamental tanto para el desarrollo de samatha como del desarrollo de vipassana, ¿no? Entonces, y siendo el primer fundamento de la atención, eh, es importantísimo. De hecho, tiene tal importancia que en la tradición tailandesa de la foresta, precisamente, la gran mayoría de grandes maestros básicamente se centran en esto. Cuando se trata de enseñar los cuatro fundamentos de la atención, casi casi dicen, no se ocupen de lo otro, céntrense en el cuerpo. Y es increíble el énfasis que hacen ellos en la práctica de la atención al cuerpo. Digo, no es digamos, privativo de la línea de Ajahn Chah, sino también los monasterios Dhammayut, por ejemplo, los grandes maestros de la foresta, básicamente se centran en la atención al cuerpo. Entonces, dentro de esa atención al cuerpo, por supuesto, el tercer inciso es la atención plena con comprensión clara de las acciones mentales, verbales y corporales.
Entonces es comprensión clara de la intención, de lo que es adecuado, del rango del meditador y de ausencia de ofuscación. Esas son las cuatro grandes áreas por lo que respecta a la estructura de la comprensión clara y son, repito, ampliamente explicadas en el texto del Venerable Silananda. Bien, las otras áreas son la atención a la respiración, Anapanasati, una de las más importantes. La atención a las cuatro posturas también son las anclas para el momento presente, tomar la concientización de las posturas, ya sea caminando, de pie, sentado o acostado. Y luego dentro de la tradición monástica, la reflexión acerca de las 32 partes del cuerpo. Es interesante mencionar que cuando una persona se ordena, no lo sé en el caso de las bhikkunis, pero en el caso de los bhikkhus, cuando el bhikkhu reciba la ordenación, como parte del proceso o del ritual de la ordenación, una vez que termina la ordenación formal, inmediatamente el preceptor le lee o le dice al aplicante, le dice que tiene que contemplar, que su primer sujeto de meditación son las partes del cuerpo, y entonces le pide que repita las palabras pelo de la cabeza, pelo del cuerpo, uñas, dientes y piel. Entonces, esos cinco partes del cuerpo es el tema de meditación que se le da al bhikkhu recién ordenado. ¿Sí? Entonces, en el momento en que termina su ordenación, ya con eso se considera que está listo para irse a meditar. Y eso es en lo que tiene que meditar inicialmente. Entonces, eso da la idea de la importancia de la atención al cuerpo. Después vienen el análisis de los cuatro elementos y las 9 contemplaciones en el cementerio. En otra ocasión, vale mucho la pena profundizar en cada uno de estos temas, por supuesto, eh, pero bueno, por el momento es simplemente la intención es mostrar el contexto en donde aparece Sati Sampayana. Entonces, los cuatro fundamentos de la atención. Ahí está, ese tiene un papel estelar en ese contexto. Y después, bueno, de hecho, antes de pasar a lo siguiente, aquí está el fragmento del Satipatthana Sutta, que es el relevante. El fragmento dice nuevamente, bhikkhus, un bhikkhu es alguien que actúa con comprensión clara, sampayaña, cuando va hacia adelante y cuando regresa. Actúa con comprensión clara cuando mira hacia adelante y cuando mira hacia otro lado. Actúa con comprensión clara al flexionar y extender sus miembros. Actúa con comprensión clara cuando viste sus túnicas y cuando lleva su túnica exterior y su cuenco. Actúa con comprensión clara al comer, beber, consumir alimentos y saborear. Actúa con comprensión clara al defecar, al orinar. Actúa con plena conciencia al caminar, pararse, sentarse, dormirse, despertarse, hablar y al guardar silencio. De esta forma permanece contemplando el cuerpo como cuerpo internamente, externamente y tanto interna como externamente, y permanece independiente sin apegarse a nada en el mundo. De esta forma es también como un bhikkhu, perdón, permanece contemplando el cuerpo como un cuerpo. Y aquí una nota, que es a lo que se refiere con interna y externamente. El Majjhima Atakata, el comentario del Majjhima Nikaya, dice que internamente es contemplando el cuerpo en el propio cuerpo y externamente contemplar el cuerpo en el cuerpo de otro, es decir, de otra persona. Interna y externamente contemplando el cuerpo en el propio cuerpo y en un cuerpo ajeno alternativamente, con atención ininterrumpida. Una explicación similar se aplica al estribillo que sigue a cada una de las otras secciones, excepto que bajo la contemplación de las sensaciones, la mente y las categorías del Dhamma o fenómenos de la experiencia, la contemplación externa
aunque aparte de aquellos que poseen poderes telepáticos, debe ser inferencial. Es decir, uno contempla externamente las sensaciones en base a la intimación corporal de la otra persona que da a entender cuál es la sensación que está experimentando. Y uno se percata a través de los signos del lenguaje corporal y es una inferencia, ¿no? Porque no es un conocimiento directo. Entonces es interesante, ¿no? Considerar estas cosas. Otro punto que es muy interesante para aquellos que leyeron el documento del venerable Silananda. Aquí la fórmula básica estipula que básicamente tiene que estar atento todo el tiempo en todas las actividades. Y hay un apartado en el escrito del venerable Silananda en donde habla extensamente de cómo debe comportarse o más bien cómo debe atender el bhikkhu que sale todos los días a la ronda de limosna, ¿no? A la ronda de recolección de comida y dice que es precisamente durante ese tiempo cuando mayor énfasis debe hacerse en Sati Sampayana. Y sí, porque es una gran oportunidad para mantener la estabilidad mental, el enfoque y la atención. ¿Por qué? Porque ese es el momento es el momento del día en donde, por decirlo así, el bhikkhu entra a la jungla, es decir, entra al bombardeo sensorial que implica pasar por un pueblo o por una villa o por la ciudad, ¿sí? Para recolectar la comida. Entonces es un tremendo bombardeo sensorial y por esa razón debe agudizar su comprensión clara y su atención plena, ¿no? Entonces, él lo explica muy bien en su escrito. Es un punto interesante porque Sampañaña es un aspecto que es practicado diariamente por los bhikkhus que entrenan correctamente. Bien, entonces el Satipatthana es el primer contexto, gran contexto general en donde aparece, pero después, en forma muy interesante, y ya lo hemos discutido algunas veces también, Sati Sampayaña aparece como una parte importante del entrenamiento gradual. Y aquí, por ejemplo, escogí para ilustrar el punto el gran discurso en Asapura, el Majjhima Nikaya 39, pero discursos muy similares son también, uno puede leerlos en Majjhima 27, el 51, el 53, el 107, el 112, el 125, son los principales en Majjhima Nikaya. Ahora, eso es nada más el Majjhima Nikaya, después está el Diga, el Samyutta, el Anguttara y el Kudaka. Entonces, en realidad, el término está ampliamente extendido y explicado en todo el canon y es una importancia central. Entonces, ya habíamos visto anteriormente, habíamos estudiado el entrenamiento gradual. Ese es el esquema básico de entrenamiento que ofrece el Buda, ¿no? De cómo ir en forma ordenada desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces hay muchas expresiones, ciertamente, pero aquí esta es una de las típicas en donde vamos a ver cómo aparece Satisampayana. Es muy interesante hacer el recordatorio y por eso he escogido este sutta para revisarlo, ¿no? El primer aspecto que uno debe tomar en cuenta es la conducta y el medio de vida, ¿no? Y de hecho en el sutta no habla directamente en términos de moral, sino que lo hace en otra forma, en donde realmente al principio del entrenamiento gradual lo que nos hace ver y lo que recalca es hiri y otapa, la vergüenza y el miedo de hacer el mal, ¿no? O vergüenza y miedo moral. Entonces, esa es la primera cualidad que el Buda llama en otros suttas los dos grandes protectores del mundo. Los llama los protectores del mundo porque cuando estos dos aspectos se siguen, entonces uno ya no es una amenaza para los demás,
ya no es un peligro, sino al contrario, cuando uno guarda Kiri y Otapa, entonces uno es un amigo de todos los demás seres, es un apoyo, es una ayuda para los demás seres, ¿no? Cuando se sigue esta cualidad, entonces el primer paso del entrenamiento gradual. Después en el sutta menciona la conducta corporal purificada, clara, abierta, impecable y restringida, sin elogiarnos a nosotros mismos ni menospreciar a los otros debido a esa conducta corporal purificada. Eh, Después viene la conducta verbal purificada, clara, abierta, impecable y restringida. Estas son sus palabras textuales. Sin elogiarnos a nosotros mismos ni menospreciar a otros a causa de esa conducta verbal purificada. Es decir, indirectamente está hablando de la humildad, está recargando ese aspecto de humildad. Después, finalmente, la conducta mental purificada, clara, abierta, impecable y restringida, sin elogiarnos a nosotros mismos ni menospreciar a otros a causa de esta conducta mental purificada. Entonces, y después viene el sustento o el modo de vida purificado, que también debe ser claro, abierto, impecable y moderado, sin alabarnos a nosotros mismos ni menospreciar a otros a causa de ese sustento purificado. Después viene la restricción sensorial, que es un aspecto importantísimo, ¿sí? Pero previo a eso tiene que haber estas condiciones de sila, tiene que estar en su lugar. Una vez que se establece esa sila, entonces uno pone atención a la vigilancia de las puertas de nuestras facultades sensoriales. Al ver una forma con el ojo, no nos aferramos a sus signos y características, ya que si dejáramos la facultad del ojo sin guardia, los estados malsanos de codicia y congoja podrían invadirnos. Practicaremos el camino de su restricción, protegeremos la facultad del ojo, emprenderemos la restricción de la facultad del ojo, al escuchar un sonido con el oído, al oler un olor con la nariz, al saborear un sabor con la lengua, al tocar algo tangible con el cuerpo. Al conocer un objeto mental con la mente, no nos aferraremos a sus signos y características, ya que si dejáramos la facultad de la mente sin guardia, los estados malsanos de codicia y congoja podrían invadirnos. Practicaremos el camino de su restricción, protegeremos la facultad de la mente, emprenderemos la restricción de la facultad de la mente. Bien. Después viene moderación en la comida y es una etapa más avanzada. Entonces, aquí es donde es propiamente lo ya un poquito privativa de los monjes, de las monjas, ¿no? En donde tienen que practicar necesariamente la moderación de la comida diariamente. La moderación en la comida es siempre reflexionando sabiamente, Yoniso Manasikara, dirigiendo la mente apropiadamente. No comeremos para divertirnos ni para intoxicarnos de placer en la comida, ni en aras de la belleza y el atractivo físico, sino solo para la persistencia y la continuidad de este cuerpo, para terminar con la incomodidad y como apoyo a la vida santa, considerando así acabaré con las viejas sensaciones de hambre sin generar nuevas sensaciones de incomodidad debidas a la ingestión excesiva, y estaré saludable y sin culpa y viviré cómodamente. Entonces el Buda dice que una vez que el bhikkhu se establece en esta moderación, entonces ahora debe abordar la siguiente etapa, que es el cultivo de la vigilia o la devoción a la vigilia, y así durante el día, mientras caminamos de un lado a otro y nos sentamos, purificamos nuestra mente de estados obstructivos. En la primera vigilia de la noche, mientras caminamos de un lado a otro y nos sentamos, purificamos nuestra mente de estados obstructivos. En la vigilia media de la noche nos acostaremos sobre el lado derecho en la postura del león, con un pie superpuesto a otro y atentos y plenamente conscientes. Después de anotar en nuestra mente el momento de levantarnos, lo haremos. Después de levantarnos, en la tercera vigilia de la noche, mientras caminamos de un lado a otro y nos sentamos, purificamos nuestras mentes de estados obstructivos. Y es hasta entonces cuando empieza la siguiente etapa, que es la atención plena con comprensión clara, en donde dice el Buda, textualmente dice: actuaremos con plena conciencia al ir hacia adelante y al regresar, actuaremos con plena conciencia al mirar hacia adelante
y al mirar hacia otro lado, etcétera, etcétera, como lo describimos en, anteriormente en el contexto del Satipatthana. Entonces, pero noten lo interesante, ¿no? Es hasta este punto que el Buda discute la atención plena con comprensión clara, es decir, es una etapa muy avanzada del entrenamiento gradual. Posteriormente, después de establecerse el bhikkhu en la atención plena con comprensión clara, procede a hacer su intento para el abandono de los impedimentos. Y dice, recurre a un lugar de descanso apartado. Es lo primero, es decir, busca la reclusión física, el bosque, la raíz de un árbol, una montaña, un barranco, una cueva en la ladera, un osario, la espesura de una jungla, un espacio abierto o un montón de paja. También en el canon hay referencias del Buda a, a cabañas, por ejemplo, lugares adecuados, pueden ser una construcción, una cabaña, un cuarto, una sala de meditación que tenga la suficiente cualidad requerida para la reclusión, es decir, un lugar calmado y tranquilo, sin mucho ruido. Después dice que al regresar de su ronda de limosnas, el bhikkhu, después de la comida, se sienta, dobla las piernas en forma de cruz, pone el cuerpo erguido y establece la atención plena ante él. Entonces, nuevamente recurre a la atención plena, haciéndolo, abandona entonces la codicia por el mundo, es decir, el deseo, mora con una mente libre de codicia, purifica su mente de la codicia, y después abandona la mala voluntad y el odio, mora con una mente libre de mala voluntad, compasivo por el bienestar de todos los seres vivos, purifica su mente de la mala voluntad y del odio, abandona la pereza y el letargo mental, permanece libre de pereza y letargo, perceptivo de luz, atento y plenamente consciente, purifica su mente de la pereza y el letargo. Posteriormente dice, abandona la agitación y la preocupación, y después, el quinto impedimento, abandona la duda, permanece habiendo ido más allá de la duda, sin perplejidad acerca de los estados saludales, purifica su mente de la duda. Es decir, es muy interesante porque ordinariamente uno piensa que precisamente, y no es que no que esté incorrecto, es correcto, la llana, eh, eh, cuando la persona entra en llana, eso marca el punto en que los 5 impedimentos quedan a raya. Pero aquí lo que está indicando el entrenamiento gradual es que hay que hacer un trabajo previo al desarrollo de la llana para aminorar, disminuir, suprimir hasta cierto punto los impedimentos. Es decir, debe haber una labor previa de trabajo con los impedimentos antes de llegar al punto de absorción. Y una vez que esos impedimentos se abandonan, claro, entran las 4 llanas, dice el Buda, habiendo abandonado estos 5 impedimentos, las imperfecciones de la mente que debilitan la sabiduría, completamente apartado de los placeres sensoriales, apartado de los estados malsanos, entra y permanece en el primer llana, que va acompañado, perdón, que va acompañado de aplicación mental inicial y exploración mental sostenida con gozo y placer nacidos de la reclusión. Entonces, básicamente hace la descripción de las 4 ayanas, como abandonando la primera, uno entra en la segunda, abandonando la segunda, uno entra en la tercera, abandonando la tercera, uno entra en la cuarta, en forma gradual también. Sí, entonces no, y otro punto interesante que hay que mencionar, de acuerdo con los comentarios, eh, este desarrollo de las 4 llanas se dice en 4 párrafos cortos, pero es un proceso que toma varios años. Inicialmente el meditador tiene que practicar la primera llana hasta lograr un cierto grado de dominio antes de pasar a la siguiente. Entonces, porque aquí puede haber un malentendido, ¿no? De que así pasa de la primera a la segunda, a la tercera, a la cuarta, pero no es tan sencillo y no es tan inmediato, es un proceso largo. Incluso podemos decir que como budistas que es un proceso que puede tardar varias vidas, ¿no? La persona puede acercarse a dominar la primera llana en una vida, pero todavía tiene que hacer mucho más desarrollo y eso pues, puede suceder en el curso de una vida o de varias vidas.
Bien, después viene finalmente los tres conocimientos verdaderos, ya teniendo la cuarta llana, cuando su mente concentrada está así purificada, brillante, sin mancha, libre de imperfecciones, maleable, manejable, estable, y habiendo logrado la imperturbabilidad, la dirige al conocimiento del recuerdo de vidas pasadas. Y nuevamente, posteriormente, una vez que practica esto durante un buen tiempo, ahora aplica hacia el logro de la imperturbabilidad que precede la dirección de la mente al conocimiento de la muerte y reaparición de los seres, lo cual obviamente tiene una conexión directa con el karma. Es una forma de constatar la ley del karma, ambos, el renacimiento y el conocimiento de la muerte y reaparición de los seres afirman el conocimiento directo de la ley del karma. Esos dos conocimientos son aún mundanos, no son privativos de los nobles. Inclusive personas no nobles pueden adquirir esos dos conocimientos. Pero el tercer conocimiento verdadero es el que es propiamente mundano y propio de los nobles. Y dice, cuando su mente concentrada está así purificada, brillante, sin mancha, libre de imperfecciones, maleable, manejable, estable, y habiendo logrado la imperturbabilidad, la dirige al conocimiento de la destrucción de las corrupciones, las asava. Dice que comprende tal como es, esto es el sufrimiento, este es el origen del sufrimiento, este es el cese del sufrimiento, este es el camino que conduce al cese del sufrimiento, estas son las corrupciones, este es el origen de las corrupciones, este es el cese de las corrupciones y este es el camino que conduce al cese de las corrupciones. Entonces, ese es el conocimiento introspectivo de culminación, por decirlo así, el que marca la entrada a las vías y los frutos supramundanos, ¿no? Entonces, esa es la culminación del entrenamiento gradual que acabamos de escribir. Muy bien, estas ya son descripciones estándar, no me voy a parar aquí, ya lo verán ustedes, les voy a enviar el texto, más adelante lo pueden leer. Después tenemos, por ejemplo, otra expresión un poco diferente del entrenamiento gradual en el Seka Sutta, que es precisamente, el título es El discípulo en entrenamiento superior, y es un verdadero resumen porque el sutta es muy largo. Entonces aquí la secuencia es lo que decíamos al inicio de la plática, escuchar el Dhamma, ¿sí? Primero visitar para que uno pueda escuchar. Escuchando el Dhamma surge la fe, a través de la fe uno sale de la vida hogareña a la vida sin hogar, se ejerce la renuncia, después adopta uno los preceptos de entrenamiento de los bhikkhus y las bhikkhunis y mantiene una vida virtuosa, practica la restricción sensorial, practica la moderación en el comer, en el dormir y posee, ese es un apartado del venerable Ananda, él es el que añade estas 7 cualidades extra para complementar el entrenamiento gradual. Dice que uno debe tener la cualidad de tener fe en el Tathagata, y uno debe tener vergüenza moral, temor moral, uno debe aprender las enseñanzas y memorizarlas, uno debe tener energía, ser energético, atención plena y sabiduría, ¿no? Entonces, básicamente son las 5 facultades, están ahí metidas. Y después de eso viene el desarrollo de atención plena con comprensión clara. Entonces, nuevamente, quiero recalcar que el desarrollo de la atención plena con comprensión clara es una etapa muy, muy avanzada en el camino gradual. Entonces, tendría uno que tener todo esto antes de pasar de poder decir que uno está inmerso en la atención plena con comprensión clara. Bien, después de eso sigue la búsqueda de la reclusión física, la búsqueda de la reclusión mental, en el abandono de los impedimentos, el desarrollo de las llanas, tal como describimos hace un momento, y después de ese desarrollo de llana, uno desarrolla los 4 fundamentos de la atención, y en otros esquemas del desarrollo gradual, después del desarrollo de los 4 fundamentos de la atención, uno desarrolla los 7 factores de la iluminación y posteriormente viene el conocimiento introspectivo, en este caso lo que el Buda llama el triple conocimiento,
nuevamente, remembranza de vidas pasadas, el ojo divino y el conocimiento de la destrucción de las corrupciones. Y finalmente se realiza el nirvana, ¿no? Es otra descripción alternativa del entrenamiento gradual, en donde ahí está metida a Sati Sampayana en una etapa ya bastante avanzada del mismo. Después, este es otro esquema, otro sutta que ya vimos, ya habíamos revisado anteriormente, creo que el año pasado, el Tallo Dhamma Sutta, en donde nuevamente aquí todo está expresado en términos negativos, ¿no? No en las cualidades positivas, pero nos da la idea, ¿no? La atención plena con comprensión clara o la falta de la misma se encuentra más o menos a la mitad del proceso, ¿no? Evolutivo espiritual de la persona. Básicamente el sutta dice que para una persona que tiene desvergüenza moral, que es imprudente moralmente y que es negligente, no es posible desarrollar el respeto, no es una persona que pueda ser fácilmente corregida y es una persona que no podrá abandonar las malas amistades, pero si abandona estas cosas, entonces puede abandonar la falta de fe, la falta de caridad, la falta de pereza. Si uno abandona estas tres cosas, entonces uno puede abandonar, hay dos versiones. Una es uno puede abandonar la arrogancia, es un aspecto del ego, o más típicamente uno abandona el impedimento de la agitación y la distracción, a la falta de autocontrol y el resentimiento. Si uno abandona estas cosas, entonces uno puede abandonar la falta de deseo de ver a los nobles, la falta de deseo de escuchar el Dhamma y la mente inclinada a criticar. La mente criticona es abandonada. Cuando se abandona la mente criticona, entonces uno puede abocarse a, a destruir la propensión por olvidar la verdad, en el sentido de olvidar el aspecto de la certeza, de la veracidad del Dhamma, del recurso como refugio, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, uno se olvida, es como decir, uno se olvida del Dhamma, ¿no? Cuando la mente no está bien, uno se olvida del Dhamma. Pero aquí no, si uno abandona todas las malas cualidades anteriores, uno podrá retener en mente el Dhamma, tenerlo en mente, y entonces si uno lo logra, uno podrá tener comprensión clara y puede entonces abocarse a destruir la distracción mental. Cuando estas tres cualidades se poseen, entonces uno puede abandonar la atención descuidada o erróneamente dirigida, el ayoniso manasikara. Aquí es interesante porque en otras expresiones, yoniso manasikara viene antes que sati sampayana. Entonces aquí vemos un ejemplo donde están invertidos los términos. En realidad, los dos grandes aspectos, la dirección correcta de la mente, yoniso manasikara y sati sampayana, son dos términos que en realidad están íntimamente relacionados. Yo creo que es simplemente por una cuestión que no se puede evitar, tienen que mencionarse uno después del otro, generalmente, pero en realidad cuando uno lo examina, y aquí está una evidencia también en los suttas, a veces uno toma precedencia en orden sobre el otro. Entonces debemos considerar que casi simultáneamente uno desarrolla atención plena con comprensión clara y yoniso manasikara. Yoniso manasikara ayuda para el desarrollo de Sati Sampayana y Sati Sampayana ayuda para el desarrollo de Yoniso Manasikara. Y entonces así sucesivamente, cuando se eliminan estas tres malas cualidades, uno entonces puede abandonar la atención descuidada, el seguir un camino equivocado, que aquí específicamente se refiere a lo opuesto al noble sendero, la lasitud mental. Cuando uno abandona estas tres cosas, uno entonces puede abandonar la noción personal de existencia, la duda y la comprensión errónea de preceptos y observancias, ¿sí? Estos son, básicamente, estos son los tres encadenamientos inferiores que cuando se abandonan dan lugar a la entrada en la corriente, ¿no? Y finalmente, esos son prerequisitos, el abandono de estos tres,
Es el prerequisito para poder abandonar el deseo, el odio y la ofuscación, ¿no? Entonces, a través de eso dice el Buda, cuando se abandonan estas cosas, entonces uno puede realmente abandonar el nacimiento, la vejez y la muerte, ¿no? Un sutta muy importante, el Tayo Dhamma Sutta, es otro de esos suttas que hay que tener siempre a la mano. Bien, otro sutta más que ya hemos revisado anteriormente es Anguttara 1061, titulado Ignorancia, en donde dice el Buda que los 5 impedimentos son el nutrimento de la ahara, de la ignorancia, ¿no? Así como la ignorancia es el nutrimento de las formaciones volitivas y las formaciones volitivas es el nutrimento de la conciencia y así sucesivamente en la secuencia del origen dependiente, eh, el primer factor de originación, que es la ignorancia, a su vez tiene su origen, o el Buda lo pone en términos de nutrimento, ¿no? Entonces dice que el nutrimento de la ignorancia son los 5 impedimentos, el nutrimento de los 5 impedimentos son las 3 formas de mala conducta, y estas tienen como nutrimento la ausencia de restricción de las facultades sensoriales, y esa restricción está nutrida por la falta de atención plena con comprensión clara. Entonces aquí es donde está ese factor, otra vez más o menos a la mitad en el desarrollo gradual, y el nutrimento de esa falta de atención plena es ayoniso manasikara, la consideración inapropiada. A su vez, el nutrimento de esa consideración inapropiada es la carencia de fe. Y el no tener fe se nutre de no escuchar el Dhamma. Y el no escuchar el Dhamma se nutre de las malas amistades o del no asociarse con buenas personas, propiamente con personas nobles. Bien, otro ejemplo del contexto donde aparece Yonis Manasikara. Y ahora ya vamos a las definiciones en forma muy, muy somera. Sati, atención plena, en el Abhidhamma Sangaha, que es un breviario del Abhidhamma, dice que Sati es un factor mental hermoso, es decir, un factor sano, cuya raíz significa recordar. Como factor mental significa presencia mental o atención al presente. Su característica es la de adherirse, es decir, el mantener estable la mente en el objeto. Su función es la de no olvidar o la ausencia de confusión. Entonces es interesante porque Sati tiene esas dos acepciones, ¿no? La acepción más popular, más conocida, es la de mantener la mente en el presente, ¿no? La de tener presencia mental con respecto al campo objetivo. Pero la segunda característica ciertamente es la memoria, es el no olvidar. A mí me gusta decirlo como Sati es la atención, nos dice, nos informa, nos dice qué es lo que hay en el campo sensorial, lo primero, pero después lo siguiente como función nos dice qué es lo que tenemos que hacer en vista de esa presencia de la mente en el campo sensorial que está sucediendo, ¿no? Y eso necesariamente implica el traer a la memoria, porque tenemos que recordar qué es lo que se supone que estoy haciendo. Y típicamente esto se ejercita cuando uno, por ejemplo, practica Anapanasati, uno tiene la atención plena en el objeto, que es la respiración, y uno lo olvida, se va en una fantasía, se va en un recuerdo, etcétera, etcétera, en una distracción. Cuando toma conciencia nuevamente de la distracción, esa es la primera parte de Sati. Pero inmediatamente Sati opera recordando al meditador qué es lo que se supone que debe estar haciendo. Y claro, recuerda que lo que se tiene que estar haciendo es aplicando la atención al objeto de meditación. Entonces es la doble función de Sati, muy interesante. Se manifiesta como estar en guardia o el estado de confrontación con el campo objetivo. Su causa próxima es una percepción fuerte o los 4 fundamentos de la atención. También esto tiene implicaciones psicológicas muy interesantes, ¿no? Una percepción fuerte siempre es en términos relativos, ¿no? Cuando uno está sentado en el cojín y no hay ruido, entonces el objeto más prominente en ese momento es la respiración. Es la parte, digamos, dinámica
que se hace evidente, aunque es muy sutil ya de entrada, es dentro del contexto, es la percepción más fuerte, por decirlo así, y por eso se usa para desarrollar sati. Bien, entonces hay mucho que decir al respecto. La otra causa próxima son los cuatro fundamentos de la atención, cuya esencia es la contemplación de los fenómenos con atención plena. En los sutras se menciona como la capacidad de recordar lo hecho y dicho en el pasado. Eso es interesante. Después la parte de Sampayaña, comprensión clara, los venerables Soma y Nyanaponika lo definen como comprensión clara, y el venerable Usilananda prefiere usar claridad de entendimiento. Son sinónimos, las dos son igualmente adecuadas para definir el término. En los comentarios se dice que son cuatro los tipos de comprensión clara: la plena conciencia del propósito o de la intención de la propia acción. Nuevamente, ya sea acción mental, verbal o física, ya se puede expandir cada uno de estos puntos, y lo hace el venerable Silananda, ¿no? Entonces no lo voy a hacer yo. El segundo punto es la plena conciencia de la idoneidad o de lo adecuado de de la acción en términos de los medios que se usan para llevar a cabo la acción. Después viene la plena conciencia del dominio, o a mí me gusta más llamarla del ámbito apropiado de la acción, es decir, el no abandonar el tema. En cuanto al dominio, le llaman el no abandonar el tema de la meditación durante la rutina diaria, pero otra interpretación se refiere a la conciencia del no abandono del ámbito propio de la atención del meditador, es decir, los cuatro fundamentos de la atención. Es decir, el el ámbito apropiado de la atención deben ser los temas o las cosas que componen los cuatro fundamentos de la atención. A eso es a lo que se refiere. Y después, la plena conciencia de la realidad o de la no ofuscación es el conocimiento de que detrás de las actividades de uno no hay un yo permanente que está haciendo esas acciones. Si el cuerpo se mueve, no es mi cuerpo, sino que es el cuerpo que se está moviendo, etcétera, etcétera. Podría añadirse que esto implica tener conciencia de las actividades y fenómenos en el sentido de discernirlos como anicca, dukkha y anatta. Los comentarios añaden: es claridad de entendimiento, de no ilusión, el no estar confundido al ir hacia adelante, etcétera. Significa comprender la realidad al ir adelante, regresar, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es por lo que respecta a la definición. Después, un ejemplo de Sati Sampañaña, el que más me gusta a mí, es el consejo a Rahula en Ambalatika. Es un sutta hermosísimo. Entonces voy a leerles el fragmento relevante, y básicamente todo lo que dice implica la práctica de Sati Sampañaña. Ya ustedes en privado podrán leer el fragmento y reflexionar y ver en qué sentido se está aplicando Sati Sampañaña. Pero el fragmento dice: está el Buda con su hijo, con Rahula, y están descansando en un paraje, y le dice a Rahula: ¿qué piensas, Rahula? ¿Cuál es el propósito de un espejo? Tiene el propósito de permitir la reflexión, venerable señor. Así también, Rahula, una acción con el cuerpo debe hacerse después de una reflexión repetida. Una acción de palabra debe hacerse después de una reflexión repetida. Una acción mental debe realizarse después de una reflexión repetida. Rahula, cuando desees realizar una acción con el cuerpo, debes reflexionar sobre esa misma acción corporal de la siguiente manera: ¿la acción que deseo hacer con el cuerpo me conduce a mi propia aflicción, o a la aflicción de otros, o a la aflicción de ambos? ¿Es una acción corporal malsana con consecuencias dolorosas, con resultados dolorosos? Cuando reflexiones si sabes que esta acción que deseo hacer con el cuerpo me conduciría a mi propia aflicción, o a la aflicción de otros, o a la aflicción de ambos, es una acción corporal malsana, con consecuencias dolorosas, con resultados dolorosos. Entonces, definitivamente no deberías hacer tal acción con el cuerpo. Pero cuando al reflexionar sabes que esta acción que quiero hacer con el cuerpo no me conduciría a mi propia aflicción, ni a la aflicción de los demás, ni a la aflicción de ambos, es una acción corporal saludable, con consecuencias agradables, con resultados agradables, entonces puedes hacer tal acción con el cuerpo. Además, Rahula, al tiempo en que haces una acción con el cuerpo, debes reflexionar sobre esta misma acción corporal así:
esta acción que estoy haciendo con el cuerpo me lleva a mi propia aflicción o a la aflicción de otros o a la aflicción de ambos. Es una acción corporal malsana con consecuencias dolorosas, con resultados dolorosos. Cuando reflexiones, si sabes que esta acción que estoy haciendo con el cuerpo me lleva a mi propia aflicción o a la aflicción de los demás o a la aflicción de ambos, es una acción corporal malsana con consecuencias dolorosas, con resultados dolorosos, entonces debes suspender tal acción corporal. Pero cuando reflexionas y sabes que esta acción que estoy haciendo con el cuerpo no me lleva a mi propia aflicción, ni a la aflicción de otros, ni a la aflicción de ambos, es una acción corporal saludable, con consecuencias agradables, con resultados agradables, entonces puedes continuar con esa acción corporal. Y después pasa al futuro. Dice, además, Rahula, después de haber realizado una acción con el cuerpo, debes reflexionar sobre esa misma acción corporal de la siguiente manera. Entonces, es una reflexión similar, ¿no? Cuando reflexiona en lo hecho anteriormente y se da cuenta de que es algo malsana, entonces debe establecer que no debe volver a repetir esa acción en el futuro, pero si la acción es sana, es saludable, entonces debe emprenderla nuevamente, ¿sí? Preferentemente, y permanecer de esa forma, consciente de los resultados placenteros y saludables, y debe así permanecer feliz, alegre, entrenando día y noche en esos estados saludables. Y después resume, estoy aquí resumiendo mucho, dice, cuando desea realizar una acción mediante el lenguaje, lo mismo, uno reflexiona antes de hacer la acción a través del lenguaje, uno reflexiona durante y uno reflexiona después. Eso se llama la reflexión en los tres tiempos. Entonces, en cuanto al cuerpo, en cuanto al lenguaje, y lo mismo en cuanto a la mente, ¿no? La acción es de esos tres tipos, mental, verbal y física. Entonces, el mismo principio, los tres tiempos deben ser guardados cuando uno actúa mentalmente. Y luego finalmente dice el Buda, Rájula, todos los sámanas y brahmanes del pasado que purificaron su acción corporal, su acción verbal y su acción mental, todos lo hicieron reflexionando repetidamente de esa forma. Cualesquiera sámanas y brahmanes que en el futuro purifiquen su acción corporal, su acción verbal y su acción mental, todos lo harán reflexionando repetidamente. Bien, cualesquiera que sean los sámanas y brahmanes en el presente que estén purificando su acción corporal, su acción verbal y su acción mental, todos lo están haciendo, reflexionando repetidamente. Y dice, por lo tanto, Rájula, debes entrenarte así, purificaré mis acciones corporales, verbales y mentales, reflexionando repetidamente sobre ellas. Eso es lo que dijo el bendito. El venerable Rájula estuvo satisfecho y deleitado con las palabras del bienaventurado. Entonces, básicamente, ese es un buen resumen que incorpora tanto Sati Sampayana como Yoniso Manasikara. Las dos cualidades están ahí integradas en ese fragmento fabuloso, uno de los suttas más sobresalientes, sin duda alguna, del Majjhima Nikaya. Entonces, creo que ahí terminamos ya la presentación. La termino con un simple ejemplo que engloba el sentido de lo que es Sati Sampayana. Voy a regresar aquí. Bien, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Les voy a enviar como siempre lo hago, les envío Miguel, el resumen. Ujú. Miguel, es que no encuentro acá para levantar la manito, no se ve. Ah, sí, sí, no, adelante, adelante. Perdón. Este, en relación a eh, la duda Sí, como uno de los 5 impedimentos, impedimentos. obstáculos, sí. Tengo la siguiente pregunta. Yo he encontrado la duda en diferentes instancias en el Dhamma o en los suttas, donde en algunos lugares está asociada a la fe, en otros lugares está asociada también a la comprensión y también está asociada a la realización. En este Sí, caso de los impedimentos, veo que el orden establece a la duda como el quinto impedimento. ¿Esa es una secuencia propia y natural del proceso
o es arbitraria? Porque no es lo mismo si se presenta antes que si se presenta al final. Son, Sí, ¿no? sí, tienes toda la Sí. razón. Es un muy buena observación y efectivamente por eso siempre hay un orden en el Dhamma, ¿no? Y la presentación de los 5 impedimentos es en ese orden respectivo, ¿no? De hecho, la duda, en términos de impedimento, podríamos decir que es lo último que se abandona, ¿no? Eh, por otra parte, ¿con qué empieza? Empieza con el deseo. Básicamente se refiere al deseo sensorial. Y después del deseo eh, viene la aversión, ¿no? El Buda dice que es menos reprensible el deseo que la aversión. Y lo más represible de todo es la ignorancia. Y esa ignorancia está muy conectada, por supuesto, con todos los impedimentos, pero en particular la duda. Por eso es lo último que se abandona. Y realmente, tanto en el sentido de los impedimentos como en el sentido de de los encadenamientos, porque ustedes saben que el tercer encadenamiento es el de la duda. Se refiere básicamente, en forma muy general, en la duda acerca de la triple gema del Buda, el Dhamma, el Sangha, como los medios idóneos, como el apoyo necesario, como el refugio necesario para el abandono precisamente de la misma duda, ¿sí? Entonces, la duda es, en un aspecto muy general, eh, hay aspectos particulares, pero en aspecto muy general es la duda acerca de la efectividad de la práctica, de la efectividad de la enseñanza, de la efectividad como autoridad del Buda, de la efectividad como el grupo que preserva el Dhamma, que es el Sangha, ¿no? Entonces, esa es la... Y por eso, precisamente, eh, el abandono de la duda es lo que marca la entrada en la corriente propiamente. El Sotapanna ya posee una fe absolutamente completa e irreversible en la triple gema, ¿no? Esa es una característica ya de estructura mental del Sotapanna, ¿no? Es Mientras, decir, que mientras una persona no sea un Sotapanna, va a haber momentos en que sí hay la facultad de fe está muy establecida, puede inclusive llegar a nivel de poder, ¿no? De completamente abarcar la mente de esa persona, pero no es una cualidad, digamos, ya estable, ¿no? Permanente, ¿no? Varía con las condiciones. Ese es el problema, ¿no? Ciertamente, cuando uno desarrolla las facultades, entonces uno aborda y entra en la fe, en el esfuerzo, en la atención plena, en la concentración, en la sabiduría. Cada vez se hace más familiar con eso y al hacerse uno más familiar con eso, se fortalecen cada una de estas facultades hasta que llega un momento en que viene cambio de linaje. La persona pasa del estado de una persona ordinaria a ser una persona noble y entonces la fe queda absolutamente establecida, ¿no? Sí, Edgardo, tienes tu mano levantada. sí, así que nosotros podemos considerar que se pueden romper las cadenas inferiores aún sin haber logrado eliminar la duda en el proceso de meditación o sin haber logrado concentración de acceso o alguna llana. Es decir, que por medio de la fe uno puede romper con esa cadena de la duda. Exactamente. Exactamente, y Bien. cuando viene esa ruptura, eso marca el gran cambio, ¿no? Pero previo a ese cambio, todavía, todavía aparece la duda de vez en cuando. Sí, y dije en lo general, porque en lo particular, ya entonces uno tiene dudas, por ejemplo, acerca de cómo lograr la concentración de acceso, por ejemplo, o puede tener dudas acerca de las etapas del desarrollo introspectivo, los conocimientos vipassánicos, tiene uno dudas si uno está en esta etapa o en la otra etapa, eso.
pero todo es parte de, esas ya son particularidades, ¿no? Pero que quedan dentro del contexto global, ¿no? De la duda en relación con las cualidades y las propiedades y las funciones, podríamos decir, de la triple gema, ¿no? Entonces, todo eso, como dices tú, apropiadamente, lo dices muy bien. O sea, mientras uno está en la lucha, está uno todavía en un desbalance, pero está uno, digamos, avanzando hasta que llega el punto de quiebre, ¿no? Con todas esas deficiencias, llega el punto de quiebre y entonces uno pasa ya al acceso de las vías la primera vía y el fruto, ¿no? Sí, Bien, así muchas es. gracias, muchas Sí, gracias. Miguel, ¿tenías tu mano levantada? No, creo que ya no la tiene. No sé si hay alguna otra pregunta. Miguel de Anquín tenía una pregunta, creo. Sí, Hola Miguel, buenas noches. ¿qué tal, Miguel? Voy a intentar hacer la pregunta porque tengo una conexión muy débil de Wi-Fi, así que se puede cortar en cualquier momento. Sí, Pero sobre dejar planteado un tema, Miguel, dado al camino gradual. Este mapa claramente es el mapa de los bhikkhus. Y vos incluso en algún momento habías señalado de que debíamos reflexionar sobre cuál era el mejor camino, el camino más corto o el camino más conveniente para un laico. sí, Una hora, pero tal vez es un tema que lleva un poco más de tiempo, ¿no? sí. Sí, es un punto, ese es un punto muy, muy, muy interesante que, que valdría la pena analizar con cuidado, ¿no? Eh, La cuestión es esta, ¿no? Digo, para dar una respuesta muy, muy corta, ¿no? Pero es una respuesta que requiere análisis. El hecho es el siguiente, que los laicos se sabe que tienen acceso por lo menos en forma natural, vamos a llamarle, acceso a las tres primeras vías y frutos, ¿no? Es decir, históricamente y en la actualidad hay personas de los tres tipos, ¿no? El Sotapanna, el Sakadagami y el Anagami, ¿no? Entonces, todos ellos, siendo laicos, solamente pudieran haber llegado a ese punto a través del entrenamiento, del desarrollo del entrenamiento gradual. O sea, es imposible lograrlo de otra forma. Entonces, estrictamente hablando, el laico sigue el entrenamiento gradual, pero lo que hay que calificar es que la descripción no sería exactamente idéntica a la de los bhikkhus o las bhikkhunis, ¿no? Pero ciertamente, si uno analiza los aspectos generales, todos están ahí. De alguna forma tiene que haber restricción sensorial, de alguna forma se tiene que cumplir sila. Y básicamente, por ejemplo, uno de los puntos que más difiere son las particularidades de los lineamientos de sila, ¿no? Hay una gran diferencia entre el Bhikkhu Patimokkha y los 5 preceptos, ¿no? Pero es muy interesante establecer que siguiendo 5, 8 y 10 preceptos, el laico logra las vías y frutos. Es decir, el laico logra las vías y frutos sin tener que haber aplicado el patimokkha de las 227 reglas básicas, porque hay muchos más, ¿no? Entonces es un punto muy, E muy incluso interesante. sí todas las llanas tampoco. Lo mismo con todas las llanas. Ciertamente no es necesario desarrollar todas las llanas. Estrictamente hablando, la concentración de acceso sería suficiente para acceder, y ya lo hemos también discutido. Hay un artículo de Bhikkhu Bodhi que ampliamente explica ese punto, a través de la mera concentración de acceso, la persona puede acceder a la vía del Sotapanna. ¿No? No es necesaria la llana, estrictamente hablando, ¿no?
Entonces es muy interesante porque ese es un punto fascinante que mencionas, porque, y sobre todo para nosotros los laicos, es de suma importancia, porque todo el material que tenemos, básicamente la gran parte, es lo dicho por el Buda a los bhikkhus, ¿no? Pero uno que estudia tiene que entonces filtrar todos esos diferentes aspectos y ver en qué forma se adapta cada uno de los puntos del entrenamiento gradual a la vida del laico. Y repito, aquí lo sumamente importante y lo que es también muy alentador es que ese entrenamiento gradual opera también para los laicos. No hay una exclusión de ninguna forma. Es completamente parte integral del desarrollo del laico. Lo único que se recalca una y otra vez en el canon, en los comentarios y en los maestros de antaño y contemporáneos es que definitivamente el camino del laico en general, es mucho más difícil que el camino del bhikkhu o de la bhikkhuni. ¿Por qué? Por todas las distracciones que conlleva la vida del laico, ¿no? Los compromisos, las obligaciones, las interacciones sociales y las distracciones, ¿no? Entonces, ese es el verdadero obstáculo principal en comparación con la vida monástica, ¿no? La vida monástica está prácticamente o casi libre de todas estas cosas y eso les facilita precisamente el desarrollo del entrenamiento gradual. Pero el entrenamiento gradual es básicamente el mismo y el logro es el mismo para laicos o para monásticos. Bueno, se nos fue el tiempo y a ver, aquí hay una notita de Ana María. En el capítulo 2 del material enviado hay varios ejemplos de claridad de entendimiento. Sí, hay muchos ejemplos en el, ah, en el escrito del Venerable Silanda. Es una pequeña obra maestra del Dhamma. Hay que tenerlo siempre a la mano también. Es muy, muy, muy útil. Entonces, lo vamos a dejar aquí y no tengo tema para la siguiente ocasión, porque voy a estar de viaje y en estos eventos no voy a poder preparar nada. Yo sugiero que para la siguiente sesión, dentro de 2 semanas, tengamos una sesión libre de discusión abierta y abordemos cualquier tema que se nos ocurra. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, les deseo lo mejor y los estaré recordando cuando esté ahí en el monasterio. Estaré enviándoles meta a todos y pues que estén muy bien, contentos y en paz. Buen viaje. Gracias. Buen viaje. Gracias. Un pase lindo, Gracias. Miguel. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.